Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Les ha pasado que están en todos estos grupos de distintas redes sociales o de chats de su hospital y les mandan múltiples artículos día con día por parte de su adscrito, de su R+, o de algún compañero para una clase? Y se han preguntado lo siguiente: ¿cuáles debería yo de leer? ¿Cuáles debería yo de poder prestarle atención en esta etapa de mi vida que estoy llevando? No importa si eres estudiante, interno, residente o algún médico ya formado. Como a ti, a nosotros nos pasó. Y eso nos llevó a crear esta iniciativa. Esta iniciativa para que todos ustedes tengan un foro donde puedan ser escuchados y donde se aperture la discusión de toda esta literatura médica que nos ahoga constantemente. Así fue como nació Medbusters, Cazadores de la Evidencia, su podcast de confianza en el que cada semana los doctores Irving, Adrián y Omar vamos a traerles artículos de mayor relevancia que hemos encontrado en distintas formas, como estos grupos o algunos otros medios para encontrar artículos científicos, y platicar esas cosas que nadie te cuenta y sobre todo decirte a ti si es que valen la pena. No obstante, queremos comentar que no tenemos la verdad absoluta de esto. Siempre estamos dispuestos a escucharte a ti mientras lo hagas basado en 3 fundamentos. Basado en la mejor evidencia científica, una evidencia bien interpretada y de manera respetuosa. Porque para decirte que un estudio es significativo o que lo leas porque salió un artículo nuevo, ya muchos te han dicho eso. Y nosotros no somos así. Me presento nuevamente. Yo soy el doctor Omar Dávila, médico internista, formado en una institución pública en mi zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México. Y me acompañan estos dos grandes personajes en este proyecto: el doctor Irving Loera. Hola, mucho gusto. Yo soy Irving Loera, también actual residente de cuarto año del mismo hospital en donde se formó Omar, donde nos hicimos amigos. Y bueno, qué agregar, vamos a ver en dónde nos lleva este camino. Algunos, como el personaje que vamos a presentar a continuación, también estuvo ahí y ahorita pues se logró derivar. Va a ser subespecialista, pero voy a dejar que mejor se presente él. Hola, yo soy el doctor Adrián Cerda Guerrero, actualmente residente de primer año de la especialidad de nefrología. También tuve el gusto de conocer, de coincidir con estos dos grandes amigos en mis primeros 2 años de medicina interna y pues ahorita cursando el tercer año ya de mi especialidad, pero pues en otra especialidad. Y pues esperamos eh, ser de su agrado y que los temas que aquí se van a abordar, pues a final de cuentas son cosas que nosotros hacíamos día a día en nuestra sede y que de alguna manera queremos extenderlo eh, a un público mayor. Para dejar muy claro, aunque probablemente después subamos distintas redes sociales, cómo llevaremos a cabo esta mecánica del podcast para que siempre se mantengan los nuevos oyentes sobre cómo será este tipo de proyecto. Hablaremos de un artículo, quizás dos, dependiendo del tiempo que nos dé, y desglosaremos lo mayor posible este artículo para explicarte a ti si es una evidencia que te puede ayudar, pero sobre todo porque sabemos que estos artículos llegan a tus manos o te los platican de boca en boca, y lo que más interesa es saber si tú lo requieres para tu formación o no. Quisimos abrir este episodio y el programa en general
basado en una herramienta que nos está alcanzando en cierta medida, que es la tecnología, en concreto la inteligencia artificial. Y antes de hablar del artículo, me gustaría preguntarle al doctor Irving Loera que nos platique un poco sobre qué es la inteligencia artificial. Hola, soy el Irving del futuro. Creo que en esta pregunta que me hizo Omar me adelanté mucho. Y básicamente la inteligencia artificial es una etiqueta para sistemas o máquinas que prácticamente han desarrollado algoritmos muy complejos bajo principios matemáticos, estadísticos y que nos han ayudado a resolver problemas. No es nuevo, de hecho esto se remonta a los años 50, su primera aparición, pero es entendible que con el avance de la tecnología, de las computadoras principalmente, pues esta inteligencia artificial está teniendo un auge en cuanto a la capacidad que tienen para resolver problemas, para hacer prácticamente las cosas que, si estás viendo esto, probablemente ya conoces que hacen. Entonces, hablando ahora sí de chatbots, es lo que voy a mencionar a continuación. Pues sí, ChatGPT, Gemini, probablemente son los más conocidos, mas no son los únicos. Y quería hacer esa aclaración. Continuamos con el video. GPT es una herramienta, un modelo de lenguaje grande, que es como se traduce al español, en su versión 4.0, la que actualmente está vigente al día de hoy, que es 11 de junio de 2024. Y bueno, ha habido varias ediciones de esto, o versiones, mejor dicho. Y yo creo que la 3.5 es la que puso en el mapa a muchas de estas herramientas. Sin embargo, vimos que la versión 4.0, sin llegar a ser tan técnicos, dio un salto impresionante en la capacidad de las respuestas que podía dar, en cómo analizar estos datos, en la precisión e incluso la comprensión del contexto. Esto lo vamos a ver pues más adelante, en cómo esto va a ser importante como para una herramienta digital pueda dar un resultado. Entonces, GPT, como muchas de las herramientas que están saliendo hoy en día, pues se basan en estos modelos, y hay que aclarar que no hay algo estandarizado aún en la medicina, pero que poco a poco se están utilizando en varios otros contextos, ¿no? Que ya, si tú le pones el apellido inteligencia artificial a cualquier producto el día de hoy, sobre todo producto de tecnología, pues se va a vender como pan caliente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es algo innovador, algo que va a estar en la mesa y probablemente, pues no sé, háblanos un poquito más de este artículo. Claro, pero antes de entrar en ese punto, doctor Adrián, para quien no lo sepa, tenemos como buen grupo de amigos, porque antes de compañeros, bueno, después, porque nos conocimos previamente a eso, no lo cortes, estuvo bueno. Nos hicimos amigos. Y como buen grupo de amigos nos damos sobrenombres, porque mexicanos y hombres. Al doctor Irving le decimos Marvin o doctor Megacable, por su experiencia en la tecnología. Y al doctor Adrián le decimos el abuelo. Por obvias razones, ¿no? Sí, claro, él creció en otro México. Vivió exactamente el porfiriato, la expropiación petrolera. Sí, todavía no había IMSS. Estuvo en Tijuana cuando murió Colosio. Así es. Sí, era un Vi morir a Selena Quintanilla. Veo morir, exactamente. Entonces, utilicé las monedas de a 1,000 pesos, que actualmente son de a 1 peso. Pero principalmente, y la razón por la que quiero referirme al abuelo, es lo siguiente. Abuelo, tú que conociste las computadoras de bulbos, esas que utilizabas para jugar Tetris, ¿has utilizado la inteligencia artificial en tu práctica actualmente? En primer lugar, no utilizaba las computadoras de bulbos, ya me tocaron las computadoras personales. Primer sistema operativo que utilicé fue el Windows 95, ya hace algunos ayeres. Y el Tetris no lo jugábamos en la computadora. Era un estilo de vida. Era un estilo de vida. No,
Lo jugábamos en un aparatito que nos vendían en el tianguis. Muy barato, pero ahí jugábamos. Y decían que 1000 juegos, pero todos eran de Creo que es ilegal decir que comprábamos aparatos piratas, ¿no? Eran como perdón. 10 juegos, pero le cambiaban ahí. Le cambiaban algo, ¿no? Que era la versión, digamos, barata o pirata del Game Boy, que nunca tuve uno, desgraciadamente. Lloremos todos, pues. Pero a ver, yo sé que estás cansado. Entonces, dime, ¿lo utilizaste? ¿El qué? La inteligencia artificial. Ah, Me quedó muy claro que utilizaste el Tetris y el Windows 95. Y que trae deterioro cognitivo, ¿no? Vamos haciendo un screening ahí porque Como ya empezó a bolear y anda. el abuelo. El abuelo siendo el abuelo. ¿Has utilizado la inteligencia artificial? la verdad es que actualmente me resisto. Sé que tiene muchas ventajas, pero aún no la empiezo a utilizar como... La verdad de lleno no la he empezado a utilizar. Y siempre hay eso, ¿no? En cualquier parte, ámbito de la humanidad, de cualquier tecnología nueva. No, Digo, sí, yo está claro. estaba chiquito, pues, pero de que se empezó a usar en carta y el brinco a Wikipedia y todos decían que, digo, Wikipedia sabemos que tiene sus bemoles muy grandes, pero cuando eras un niño de 6 años y que buscaba las tareas ahí en vez de estar en... Y yo creo que es lo que está pasando, una analogía, ¿no? Lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial, de alguna manera, es ese miedo que tenemos a dar ese brinco, pero que nos va a alcanzar. Y lo traigo a colación porque justamente de eso se trata. Y el objetivo de tomar este artículo, aparte de ser reciente, porque si es reciente significa que llegó a tus manos de alguna forma, o a tus oídos, si es de palabras de un escritosaurio que te dijo que llegó un artículo que dice ciertas cosas que platicaremos ahorita, es por eso que lo traemos aquí al tema. Pero entonces, ya hablando de eso, me enfocaré en el artículo. El artículo se publicó en el New England Journal of Medicine, una de las revistas más famosas de medicina. Y repito famoso, o hago el paréntesis, porque no se trata de que por ser famoso sea lo mejor. Así como hablaremos después que hay revistas con alto factor de impacto, como New England, por ejemplo, que alto factor de impacto no quiere decir que sea la mejor revista. Pero no me desviaré del tema. Pero, a ver, Omar, no me digas que este artículo se publicó en el New England Journal of Medicine. Exacto. Y es que eso es algo que diría, correcto, tu adscrito, tu R+, y que probablemente no lo leyó a fondo y te está dando una conclusión errónea. Pero Solo por estar en un... Solo algo por de estar renombre, ¿no? Solo porque está en una buena revista. Es como cualquier jugador de las Chivas. Juega en las Chivas, Tú lo dijiste, tiene no yo. renombre. Y yo le voy a las Chivas. Pero Pero no, es otro hablemos tema. no hablemos de cosas Nos tristes. vamos a convertir en fútbol picante ahorita. Exactamente. Fútbol picante o alguno de estos podcasts de fútbol que no llevan a ningún lado. Hay que saber de todo, chicos. Se publicó en esta revista y el título es GPT contra residentes clínicos, basado en puntajes oficiales. ¿Y de qué trata el artículo? Para todos los podcasts posteriores, este incluido, vamos a explicarlo mediante el abstract, pero principalmente mediante una herramienta, un acrónimo que ustedes ya conocen muy bien, que es el acrónimo PICO, utilizado para realizar preguntas clínicas y que en ocasiones algunos, como en nuestra sede madre donde nos formamos, yo como que ya soy egresado, tú como próximo egresado y tú como residente que fue tu sede de tu área troncal, lo utilizamos como una herramienta para analizar estos estudios con sus diferentes características. Y en el caso de la P, se refiere a la población. En este caso, ¿cuál fue la población? Lo que se utilizaba fue la población de médicos residentes de distintas áreas de especialidad, en concreto psiquiatría, pediatría, medicina interna, ginecobstetricia y cirugía general, en Israel. Y este tipo de personas se realizaba una intervención y se comparaban. La metodología utilizada fue mediante dos IAs que se realizaron en ese momento del estudio, que fueron la ChatGPT 3.5 y el que ya hablaba el doctor Irving, que es la ChatGPT 4. IAs preentrenadas
que se comparaban mediante exámenes de opción múltiple de la A a la D, exámenes similares al examen de consejo. Lo digo similares porque los exámenes de consejo varían según los distintos países y se realizaban cierto número de veces que ahorita comentaremos. Entonces tenemos nuestra población, utilizábamos la intervención mediante exámenes con estas dos IAs y comparándolas con los residentes de estas especialidades. Cuando hablemos de la O, hablaremos de resultados o de outcomes o de desenlaces primarios y secundarios. El desenlace primario de este estudio, o el objetivo principal, era la comparación de estas IAs al momento de contestar estos exámenes contra los residentes de estas especialidades. Y los otros desenlaces, o los desenlaces secundarios, era la comparación entre estas mismas IAs. Y aquí es donde llegamos a una de las secciones que queremos que se vuelvan características de nuestro proyecto que vamos a llevar aquí a cabo. Y es basado en esto. ¿Qué es lo que diría un escritosaurio? Abuelo. Le queda, ¿no? Le Mira, queda al abuelo. Mira este artículo. La inteligencia artificial ya superó a los médicos. Nos está alcanzando. Nos van a reemplazar. Nos está alcanzando y nos van a reemplazar. Van a empezar a ver consultas electrónicas por ciertas franquicias de farmacias a bajo costo mediante inteligencia artificial. Pero Omar, pues vámonos a fondo, ¿no? A analizar este artículo, realmente qué fue lo que se comparó y cuáles fueron los resultados y si realmente es extrapolable a decir, pues que las inteligencias artificiales pues nos van a alcanzar o que incluso nos van a reemplazar. Claro, como decía, le decía a mi ex, empecemos desde el principio, otra vez, por octava vez. Pero eso es otra historia, eso es otro tema, para otro tipo de podcast. Volvamos a la situación de la población, ¿de acuerdo? Son residentes de Israel. Evidentemente habrá sus diferencias notables en la formación, porque en cada país la formación médica, aunque muchas veces es la misma literatura internacional, algunos tienen sus propias guías nacionales e internacionales en las que se basen, y también su formación se basa principalmente en la epidemiología local o en la epidemiología nacional o al menos de sus regiones. No podemos hablar de que es una formación homogénea, hablando de residentes de Israel con México, con Estados Unidos, con Canadá, con... ¿Cómo se llamaba este país que visitaste? ¿La URSS? ¿Uganda? No, era la Unión, ¿Wakanda? ¿no? ¿La Unión Soviética? Sí. Sí. Así es. Sí te tocó, ¿no? Sí me tocó. Ok. Que no es un país, no, de hecho es un conglomerado. Pero es otra Pero no historia. entremos en No, temas. esos no son detalles para No es este tema. punto. No es tema. Hablando de población, quiero que dialoguemos un poquito de eso, por favor. ¿Qué revisaron del artículo Marvin y abuelo? Mira, al chile no lo leí. Vas a hacerlo ahorita. Se lo mandas, por favor, ¿cómo se llama? Por AirDrop, por favor. No, lo va a crear por correo electrónico. No, hombre, lo va a querer por por carta, AirDrop. güey. O sea, Por AirDrop, ubican lo por que son favor. los beepers. Va a querer que se lo platicamos por beeper. No, ya. Hablando en serio. ¿Qué Bueno. les llamó la atención de la población? Es cierto, ya hablamos de residentes de Israel. Sí. ¿En qué año fue? ¿Qué residentes fueron? ¿Recuerdan? Sí, bueno, se tomaban prácticamente todas las troncales. Obstetricia, ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía general y psiquiatría. Correcto. ¿De acuerdo? Y a raíz de estas, pues, como ya habías mencionado en los métodos, es un examen de opción múltiple que habitualmente a los médicos se les hacía de 750 reactivos, pero que para que la inteligencia artificial lo pudiera hacer, ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Claro. Le tuvieron que tumbar casi 100 preguntas. Quedaron en 657 reactivos que cabe recalcar que los que se quitaron pues eran reactivos que eran imágenes. ¿Sí? Que la inteligencia artificial, al menos en la versión que estamos aquí nosotros analizando, no podía analizar una imagen, ¿de acuerdo? Entonces, es un estudio retrospectivo, es del 2022, con el estudio... Una corte retrospectiva ujú, del 2022 y prácticamente se comparó esta población de Israel
Y también otra cosa importante, bueno, no es meramente de la población, sino de lo que se está utilizando en GPT, que para poder ingresar estos reactivos directamente al GPT, a la conversación, se tuvieron que traducir al inglés, o sea, del hebreo al inglés. Entonces, bueno. Claro. Y bueno, abuelo, tú algo que tengas que comentar. No te duermas. Sé que entras en delirium, pero por favor, no lo hagas ahora. Seguimos grabando. Al final se seleccionaron 849 residentes. De estos que llamamos aquí en México áreas troncales: ginecología, ginecobstetricia, cirugía general, medicina interna y pediatría. Y también psiquiatría, que aunque no es una troncal, cabe destacar lo siguiente. En algunos países, hasta donde yo tengo entendido, psiquiatría requiere cierta formación en un área afín que es medicina interna. Hay otros países en los que no, como Israel o nuestro México, que no requiere una formación previa antes de empezar psiquiatría. Pero al final son áreas que pueden considerarse de cierta forma independientes. Y algo importante, todos los que hemos formado parte de una residencia médica sabemos que el realizar estas especialidades varía mucho, no solo entre países, sino de hospital a hospital. Claro. Varía de muchas formas. Sí. Por ende es muy poco homogéneo. Desde ahí tenemos que considerar que los test que se realizan puede que en la mayoría de los casos no sean confiables para evaluar realmente el rendimiento de este tipo de personas al momento de enfrentarse a los problemas que requiere la práctica médica de la vida real. Siguiente aspecto que me interesa comentar. Fueron, como bien comentaba el doctor Irving, comparado con las CIES de 3.5 y 4. Y se realizó primero un escauteo, por así decirlo, donde se reclutaron 750 preguntas. Y se retiraron 95 preguntas para que quedaran las 655. Y las que se retiraron, ¿por qué fue? Porque estas IAs, hasta el momento que se hizo el estudio, no eran capaces de interpretar esas preguntas. Preguntas que involucraban interpretación de imágenes, electrocardiogramas, tomografías, resonancias, ultrasonidos. Y hay varios otro tipo de medios de imagen que se retiraron. Me llama mucho la atención, hablando particularmente de eso, qué especialidades fueron las que se vieron más afectadas. Concretamente, pediatría se le retiraron alrededor de 51 preguntas, equivaliendo a un 34% de sus preguntas totales. Medicina interna, 24 preguntas, equivaliendo a un 16%. Posteriormente le decían ginecobstetricia, cirugía, y psiquiatría fue la única especialidad que no tuvo preguntas que se retiraron porque no tenía preguntas que requieran interpretación de imagen. Quiero que recordemos esto porque los resultados que nos arroja el estudio puede que se vea reflejados, sesgados por este tipo de resultados. ¿Qué nos comentarías, abuelo? Yo se lo voy a ganar. Hay que también tener en cuenta pues que ese es un examen de consejo. Entonces, ¿quién hace estos exámenes de consejo? O sea, no, se supone que liberaron por ahí las preguntas, la verdad no las revisé, pero hay que tener en cuenta que, como comentaba el doctor Omar, o bueno, lo voy a decir Omar, pues este sesgo regional, o sea, no podemos, porque ha habido otros artículos que comparan incluso con los STEPS y todo esto. Entonces, todo esto también viene a colación porque desde el inicio tenemos que contemplar que es un examen para residentes que ya están próximos o que ya acaban de salir de una residencia, pero que el mismo examen pues lo hicieron médicos, ¿sí? O sea, no es perfecto. Y partiendo de ahí, lo que mencionaba anteriormente, fue traducido. Esto también puede llevarse por ahí varios otros sesgos en la traducción y la interpretación, ¿sí? Además de que, pues bueno, eso ya es muy subjetivo, pues, pero lo que puede suceder el día del examen con los meros residentes, los que se pongan más nerviosos, los que se les pasó la dosis de metilfenidato. Claro, el famoso error humano, ¿no? El famoso error humano. Y yo quiero hacer hincapié en otro aspecto. En la traducción se pierden muchas interpretaciones, que de hecho revisé el banco de preguntas y algunos no les logré entender. No logré entenderla porque no había una traducción literal, como nos pasa en muchos lenguajes.
Pero una cosa que a mí sí me gustaría preguntarle concretamente al abuelo. Tú no has hecho un examen de consejo todavía, pero en los exámenes que has realizado en tus distintas etapas formativas, ¿consideras que hay respuestas que están desactualizadas? Pues sí, en primer lugar, de eso vamos a hablar, ¿no? Los exámenes por lo regular, tanto de consejo, de entrada a especialidades, a subespecialidades, así como exámenes psicométricos de cualquier otra índole de admisión, pues tienen ese sesgo, ¿no? De que hay información que probablemente ya esté obsoleta y se reutilizan, ¿no? Esas preguntas como tal de un banco. Claro, Esa es la primera. Claro, ajá, ¿y qué más? La segunda, depende, ¿no? Igual lo que comentaba Irving, dentro del examen, pues quién lo prepara y sobre todo la poca cantidad de información que te pueden ofrecer en esa pregunta. Segundo, el tiempo de respuesta que te dan para cada pregunta, que también va a ser limitado. Entonces eso, pues todo eso se vuelve un sesgo y que no representa definitivamente pues la práctica médica real que nosotros tenemos. Claro, y a mí me gustaría hacer un comentario al respecto. ¿Cómo avanza? A pesar de que, y debo ser claro en esto, yo tengo una postura. Yo no considero a la medicina como una ciencia exacta, pero sí la considero en constante cambio. Y entre este constante cambio, representa que aquellas respuestas que considerábamos correctas para ciertos exámenes que hacíamos cuando éramos estudiantes, hoy quizás ya no sean tan correctas. Y es parte de esta evolución. Depende de nosotros apoyarla y irnos con ella o fracasar. Y de ahí agregar, Omar, aún así actualmente hay muchas cosas que son discutidas, mientras que autores refieren dentro de sus resultados de sus estudios algo que favorece una práctica clínica, luego nos encontramos otro artículo en donde otros autores hablan en contra de la práctica que se está realizando. Entonces tenemos esa discusión constante dentro de la medicina que, aunque algunos médicos lo toman como algo bochornoso, como algo difícil, yo creo que es lo rico de la medicina, ¿no? Tener siempre que la discusión siempre esté abierta y que siempre estemos que nos invita, ¿no? A estar leyendo y actualizarnos. No, y además, tantos dogmas que hay. O sea, aunque haya artículos, a veces cuando te vas a una guía, aunque sea del año en curso, la referencia es de los años 80. Y nos ha pasado con muchas, si no es que la mayoría. Entonces, ninguna guía es ninguna Biblia ni nada por el estilo. Lo hemos visto mucho y creo que pasa muy a menudo. O sea, no analizamos la información y seguimos masticando ese dogma sin darle un análisis, nada más seguimos reciclando información. Entonces, bueno, de ahí viene este bonito análisis. Claro. Antes de seguir, también quiero hacer hincapié que GPT, tanto el 4 que se analizó aquí, como 3.5, tenían información que a ese momento estaba actualizado. Es decir, estos fueron entrenados hasta septiembre de 2021, los dos. Entonces, cambiaron en su modelo de análisis y todo, pero ambos están actualizados hasta ese momento. Esto quiere decir que en ese mismo tenor, si nosotros quisiéramos analizar estas mismas dos herramientas, o sea, la IA está tan cañona que si nosotros queremos hacer esto en este momento, probablemente ya está desactualizado. Nada más lo pongo ahí. Correcto. Y algo que me gustaría también comentar antes de andar un poco más en el artículo, que es nuestro objetivo principal, es justamente esa parte de que, se los platico yo como egresado, hay temas que yo revisé como R1 y cambiaron totalmente cuando ya fui ahorita egresado y que tengo la obligación de seguirme actualizando para hacer las cosas mejor. Y concretamente esto que comenta Marvin en la guía de la IA es súper importante. Y lo es por la siguiente cuestión. Todos aquí sabemos lo difícil que es mantenernos al día en constante análisis y comprensión del conocimiento. Y la IA lo hace muy fácil, es la realidad, porque es parte de su
facilidad o parte del algoritmo con el que cuenta para poder recabar información de una manera mucho más sencilla y evidentemente almacenarla por las mismas limitantes que tiene el humano. Volviendo a lo del artículo, ya hablamos de la población, ahora hablemos un poco de qué pasó con la IA. Como decía el doctor Marvin, la IA fue preentrenada y algo importante, ¿cuántas veces se les aplicó la prueba, Irving? Se les aplicó 120 veces, si no mal recuerdo. 120 veces. Pero Ajá. también es importante decir que entre cada intento que se realizaba era un nuevo intento, o sea, no iba acumulando esta información. Eso Correcto. también es importante. Correcto. Entonces, se aplicó la prueba múltiples veces, pero cabe aclarar, esta guía puede, para bien o para mal, no tener este error humano, porque ¿a poco no te pasa, abuelo? Que tú estás contestando un test de cualquier tipo y a veces contestas una pregunta y te vas a la posterior y cambias tu respuesta basado quizás en la pregunta previa o en un análisis basado en la pregunta previa. ¿Te ha pasado? Claro que sí me ha pasado. Y esto es algo que a la IA se evitó que le ocurriera. Se pasaba de corte en corte. Puede ser un sesgo al momento de el análisis, de realizar las respuestas, porque eso es inherente de todos los seres humanos. Es la realidad. O una ventaja. O una ventaja. Pero eso lo iremos viendo. Otra cosa que me llama mucho la atención es que de todos modos se comparaban IA con IA. Es decir, ¿qué tanto avanzó 3.5 contra la 4? Uh-huh. ¿Algo más que agregar, abuelo, de esto? Pues, como ya lo estamos mencionando, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene esa capacidad, al parecer infinita, ¿no? De dar ese salto, ¿no? Cualitativo y cuantitativo en cuanto a la capacidad de procesar información. Y pues vimos que entre la inteligencia artificial 3.5, versión 3.5 a la versión GPT-4, pues hubo un gran salto. Y también, bueno, lo mencionan en el artículo sin ser tan técnicos, pero no le ponían tanto sazón en la IA, es decir, eran las cualidades básicas, o sea, las cualidades por default de GPT. No le ponían más para que no te diera una respuesta diferente. Que también pudiera ser un sesgo, digo, no sé, porque lo interesante de la IA y probablemente en lo que nos vamos a entrenar nosotros en un futuro es en cómo hacer prompts, o sea, cómo hacer ese prompt, cómo le vamos a pedir a la IA que haga cierta cosa, porque de eso va a depender la respuesta. Entonces aquí te lo ponen de una manera en que fue algo por default, que no hubo tanto pues maquillaje en esos prompts y que eran pues aparentemente los mismos para el 3.5 para 4. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en los resultados? Antes de los resultados, queremos explicarle a la población. Ya saben, a mí me gusta ir poco a poco. Sí, me gusta juego previo. Coqueteo Protocolo previo. completo, ¿no? Protocolo completo. Sí. Y Ya hablaremos aplicar, de eso después. Ya hablaremos de y eso. aplicar distintas escalas como la buscapina. Pero ya hablaremos de eso. Ya en otro hablaremos de episodio. ese otro tema. Buena Claro que sí. referencia, ¿eh? Muy buena referencia. Buena referencia. Al final de las 655 preguntas, recordando que se quitaron 95 porque eran preguntas de imagen, se tomaron 150 para cada test de especialidad. Y el porcentaje de aprobación requirió un 65% de respuestas correctas. Panzar, para ¿no? Panzar. Bueno, sabemos que aquí es panzar. No sé por qué tomó ese punto de corte, no sé en qué se basa Israel. Aquí algunos exámenes de consejo, por cierto, el que yo hice, no es el 65%. Pero hay variaciones, digo, no estamos juzgando aquí el método Israel. Al final tendrán su metodología basada en algo. Bueno, Acá- en el examen nacional ni siquiera hay un corte. Es correcto. Con un 21% ya Es entras. correcto, es Ya correcto. entras. o sea. Pero tampoco estás aquí para criticarlo. Pudo haber ¿Por sido qué un no? pudo haber sido un mal día para esa mala persona. O Bueno. simplemente no lo fue. Pero esa es otra historia. Vámonos entonces, si les parece, si hablamos de la población, de la intervención y de qué fue la prueba que se hizo y cómo le íbamos a comparar. ¿Qué les parece si nos vamos ahora sí a lo bueno de esto? A los outcomes o desenlaces o los resultados. Recordándoles que el resultado primario era la comparación clínico-CIA y el outcome o desenlace secundario era la comparación IA contra IA. Platícanos un poco de esto, abuelo. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, compararon a los médicos contra las dos inteligencias artificiales
En primer lugar, pues tenemos medicina interna, ¿no? Aquí sí pusieron los promedios, entonces fue para los médicos un promedio de 67.9 con desviación estándar de 12.6 más menos. Y los intervalos de confianza de 66.7 a 69.1. En cuanto a ChatGPT, pues no le fue tan bien, con un promedio de 43.2, con desviación estándar de 2.6 más menos, intervalos de confianza al 95%, de 42.7 a 43.6. Y tenemos ChatGPT 4 con un promedio de 71.5 y intervalos de confianza de 71.2 a 71.9. Como podemos observar, pues le fue mejor a los médicos si lo comparamos con ChatGPT 3.5 y le fue un poco mejor a ChatGPT 4 comparándolo con los médicos. Muy bien. ¿Qué pasó en los demás, abuelo? Cirugía general, promedio de los médicos 69.9. ChatGPT 3.5, 48.5 y ChatGPT 4, 70.4. Como podremos ver, en cirugía general, pues muy parejos, ChatGPT 4 y los médicos, los cirujanos, y ChatGPT, pues un promedio muy bajito, ¿no? Pediatría, pasamos a pediatría, promedio de los médicos 75.7, ChatGPT 3.5, 51.5, pues no pasó, ChatGPT 3.5, pero ChatGPT 4 con un promedio de 68.2, que sí pasó, pero sin superar a pediatría. Pasamos a psiquiatría con un promedio de 70.4, ChatGPT 3.5, 60.6 y GPT 4 con un promedio de 80. Aquí vemos una gran diferencia entre los médicos. ChatGPT 4 lo superó completamente. Ginecología y obstetricia, de los médicos, promedio de 69.87. GPT 3.5, 43.3 y GPT 4, 63.9. En el cual vemos pues que en ginecología y obstetricia, pues los ginecólogos se impusieron tanto a 3.5 como a la versión 4. ¿Algo que comentar, Irving? Pues que ChatGPT nunca va a operar, ¿no? Ese comentario de mi honorable Adrián. Y bueno, aquí lo marcado, lo que resaltaría para cualquier persona sería que en psiquiatría se los lleva de calle, ¿no? Entonces, ¿qué dirías? ¿Que vamos con GPT para que nos diagnostique nuestra depresión o qué onda? Yo, la verdad, y debo hacerme el cabello un poquito para atrás, espero que alguien entienda la referencia, y sí tengo que hacer unos comentarios, y mis comentarios son los siguientes. Si analizamos minuciosamente estos resultados primarios, vemos que ChatGPT 3.5 no solo es inferior al clínico, no aprueba los exámenes, incluso con las desviaciones estándar que tiene más altas. Claro. Siguiente aspecto importante. Hay ciertas especialidades como ginecobstetricia o medicina interna que llegan incluso a reprobar aún teniendo una media aprobatoria, pero por desviación estándar hay un porcentaje que no llega a tener un resultado aprobatorio, recordando 65%. Sí. Y aquí es donde viene lo más importante de todo. ChatGPT 4 no solo es aprobatorio, salvo en gineco, ¿no? Ahí no lo... salvo en ginecobstetricia, que andaremos ahorita en ese aspecto. En los demás no solo es aprobatorio, sino que aún con una desviación estándar hacia la baja, seguiría aprobando el examen. El 100%. Correcto. Entonces, ChatGPT 4, basado en esta prueba, comparando los resultados con los clínicos, salvo esta área de ginecobstetricia, sí pasa los test. Todos los test que son preguntas de consejo. Y aquí es donde comenta el doctor Marvin algo muy importante. Es mejor considerablemente que los residentes de psiquiatría.
Pero ¿por qué creen que ocurren estos resultados primarios? ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención? ¿Qué es lo que podría haber ocurrido? Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta, bueno, hay muchos factores, pero por ejemplo, tenían a bien a comentar en el preámbulo de esta grabación, pues que en psiquiatría se siguen pues criterios, ¿sí? O sea, si alguien se devora el DSM-5 actualmente, no sabemos cuándo salga el 6, pero con eso tienes, y es una lista de criterios. Entonces, a diferencia de algunas otras áreas, pues es algo más concreto. No quiere decir que sea más fácil ni mucho menos, pero obviamente si una IA que solo está destinada o entrenada a leer esto, pues obviamente con esa manera de analizar la información, pues es más probable que saque una respuesta acertada. Correcto. En ese sentido. Claro, correcto. Y hablamos de que son IAs preentrenadas. Los psiquiatras que nos estén viendo nos dirán que es mucho más difícil que aplicar criterios diagnósticos. Sí, totalmente. ¿Y saben qué? Estamos de acuerdo con ellos. Entonces, el hecho que la IA supere en porcentaje a los clínicos, sinceramente yo no encuentro que tenga nada que ver con que estos puedan ser buenos o malos para establecer diagnósticos en psiquiatría y por ende buenos tratamientos. ¿Qué opinas tú, abuelo? Y dentro de ese mismo punto, pues ya lo discutíamos, ¿no? En el preámbulo de este podcast, como ese feeling clínico, ¿no? Correcto, sí. Es muy importante, aún teniendo todos los estudios y toda la evidencia, o no teniéndolos, siempre el clínico va a optar por inclinarse por un diagnóstico. Ahora, ¿esto es un sesgo o es una ventaja? No lo sé, pero en todas las ramas de medicina termina siendo una parte muy importante de la práctica clínica que nos va a llevar hacia buenos resultados o más bien hacia desenlaces clínicos favorables o desfavorables, pero que también entra ahí. Y en la especialidad de psiquiatría creo que es algo que jamás lo va a tener una inteligencia artificial si solamente se basa en los textos referidos, tales como el DSM-5. Jamás lo va a simular. Correcto, y tenemos que también comentar las preguntas que se retiraron. Este sesgo podría verse influenciado por las preguntas que se retiraron por imagen. Totalmente. A lo mejor, ginecobstetricia fueron 11 preguntas. Pero medicina interna y pediatría, les comentaba, son de los que más alto porcentaje de preguntas se retiraron. Yo platicaba, aunque bien sabemos todos de que no es una ley y que tiene sus bemoles todos los hallazgos diagnósticos, hay muchos signos radiográficos o imagenológicos en pediatría. También en medicina interna, pero pediatría tiene unos muy característicos que se nos han platicado años con años. Y cirugía general, ¿no? Y también. Cirugía general, claro, exactamente. Al final, cirugía general ha ido evolucionando a no solo ser una cuestión completamente clínica. Actualmente hay herramientas paraclínicas que nos ayudan a establecer mejor diagnóstico y tratamiento. Y otra cosa que quisiera también comentar es contestar un test de preguntas. El cirujano realiza procedimientos y sus destrezas se evalúan de otra forma. El ginecobstetra igual, el pediatra también, medicina interna ciertos intervencionismos. Entonces siempre estará ese sesgo que aquí nos está evaluando, que no era el objetivo. Hay un área en la cual fue discretamente aprobatorio cierto porcentaje del GPT 3.5 y también en psiquiatría. Y es entendible que alcanzaron algunos a panzar, como decimos nosotros, y esto puede ser porque, pues, volvemos al punto. Psiquiatría, si nos basamos en algo meramente técnico o algo meramente bibliográfico, son criterios diagnósticos. Que es cierto, el mundo real es otra cosa. Pero para una IA, si solo se basa en eso, sí hay más probabilidad de que pueda probar. ¿Qué pasó con 3.5? ¿De acuerdo? Pero eso es del desenlace primario. ¿Qué les parece si hablamos ahora sí de los desenlaces secundarios? Que fue comparar IA contra IA. Hermano menor, 4 contra hermano mayor, 3.5. ¿Qué pasó ahí, amigos? ¿Qué pasó ahí? Pues en primer lugar compararon las medianas, ¿no? Y
Y ya lo estábamos comentando, mientras que en cirugía general la mediana fue 0, pues prácticamente, pues nada. ChatGPT 4, 44.44. Pediatría 2.25, su calificación. Mientras que ChatGPT 4, 17.42 fue su mediana. Medicina interna 5.17 para 3.5 y para la versión 4 56.65. Psiquiatría 13.25 para 3.5 y 74.70 para GPT-4. Y ginecología de obstetricia 0 para 3.5 y 23.44 para la versión 4. Correcto, y es que es un punto importante en estas medianas, porque hablamos de que en su comparación le fue muy mal a GPT 3.5 en cirugía general y obstetricia, pero algo que también me parece muy relevante. GPT 4 fue muy competente, entonces hablamos que el hermano menor sí fue mejorado ampliamente comparado con la versión 3.5. Y otra cosa, en medicina... Y posteriormente compararon los promedios, ¿no? Porque aquí hablamos de las medianas, que es una medida de tendencia central, pero que es diferente. Y que realmente bueno, compararon las medianas y pues vieron la diferencia, ¿no? Compararon los promedios y vieron la diferencia. Correcto, y aplicaron un análisis estadístico aplicando una herramienta que es el famosísimo valor de P. Ese que te platica tu adscrito, tu RMAS, que te dice, sí, en ese estudio es significativo. Probablemente en una sesión abierta de preguntas y respuestas lo expliquemos más a detalle. Aquí, sinceramente, mi amigo el abuelo es bastante bueno explicando cómo interpretar adecuadamente el valor de P. Pero aquí nos detendremos que sí tuvo significancia estadística meramente. Y esta significancia estadística fue en todas las especialidades, comparando 3.5 contra 4. Es decir, si hay una diferencia estadística en que el 4 sí es mejor que 3.5. No solo lo decimos nosotros, ellos mismos aplicaron esta herramienta. Y en porcentaje la diferencia entre ambas IAs fue de un 16.6% a un 28.37%. Hablando en términos de unidades, podríamos, o en partes, que me gusta platicarlo a veces, podemos hablar que puede ser desde poco más de una décima parte hasta poquito menos de una tercera parte de diferencia comparando IA con IA. Entonces, volvemos al punto. Si es ChatGPT 4 bastante superior a ChatGPT 3.5. Pero bastante superior ¿en qué? En contestar un examen. Correcto. Ahí no queda un examen. duda. Eso es importante, ¿no? No queda duda de eso. En contestar. Y probablemente el 4.0 que está ahorita o el 5 que vaya a salir eventualmente o como le vayan a llamar o muchas otras herramientas como Gemini, pues probablemente den muchos resultados mejores. Porque estamos viendo que este crecimiento de las IAs es exponencial. O sea, no sigue algo lineal. Entonces, estamos viendo que crece a pasos agigantados todos los días. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da esto después. Correcto. ¿Algo más que comentar del desenlace secundario? Yo diría que pasarnos ya a las conclusiones, ¿no? Perfecto. Muy Y bien. para las conclusiones, el sello de la casa es el siguiente. Cada vez que traigamos a la mesa de sus casas este podcast de confianza, hablaremos nuestras conclusiones en 3 herramientas. Y las utilizaremos como una analogía, porque la verdad es que es un convencionalismo que utilizaremos aquí y lo iremos repitiendo episodio en episodio. Correcto. Y la primera analogía es el valor de P. De forma muy general, recordando que hablando de P, hablamos de significancia estadística. Para nosotros, para este podcast, cuando hagamos la analogía al valor de P, hablaremos de si el estudio que estamos platicando tiene significancia para nosotros, como clínicos. No estamos diciendo si tiene significancia de P el estudio. Hablamos de que si tiene significancia para nosotros, los profesionales de la salud. En la práctica, ¿no? En En el la día a práctica, día. correcto. En la práctica. Lo siguiente es una herramienta que también utilizan mucho, que es el intervalo de confianza.
De nuevo, lo platicaremos después en una sesión de preguntas y respuestas. Insisto, tú eres el más gallo para este tipo de cosas. Pero va a ser una analogía en este caso. Pero aquí será una analogía. Así es. Y la analogía será si confiamos en el resultado del estudio para tomar decisiones. Y por último, no menos importante, el principal sello de la casa. Nuestro podcast se llama Mythbusters, Cazadores de la Evidencia. Y toda evidencia bien hecha es un tesoro. Y nuestra última parte de la conclusión se referirá a el tesoro que encontramos los cazadores, que es nuestra conclusión general y lo que queremos que tú te lleves a casa. Take home points para los compas. Ujú. Empezando por la P, abuelo. Haciendo la analogía, ¿tiene significancia para los clínicos este estudio? Pues claro que no, y si lo pones así como clínicos, pues no. A final de cuentas no compararon habilidades clínicas complejas. Evaluaron contestar un examen, eso en Un contra. benchmark nada más. Sí, o sea, en Correcto. contra de pues lo que se hace realmente en la práctica médica. De hecho, en la práctica médica ni siquiera contestamos exámenes, vemos pacientes. Ahora, El cirujano opera pacientes, el psiquiatra entrevista pacientes, y entonces con eso conoce al paciente, hace su conclusión diagnóstica y da su tratamiento o su intervención. ¿de qué otra manera objetiva vas a comparar un GPT contra la práctica clínica? Así como lo estás diciendo. No lo vas a poner a operar, al menos no ahorita. ¿De qué otra manera objetiva? Yo le veo esa fortaleza al artículo. Porque si bien tiene sus bemoles, un examen y todo eso, pero pues al final de cuentas es un poquito más objetivo de lo que pudiéramos hacer. Entonces, haciendo ese mismo análisis, yo lo pondría como significativo, pero apenas y pensando, también como GPT-4, en el sentido no de que sea superior a nosotros, a nuestra práctica, simplemente en el benchmark. ¿Y aquí es a lo que voy? Que esto nos da una confianza de que las respuestas que estamos obteniendo son confiables en GPT-4 en adelante. ¿Y a qué voy? Bueno, lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero que esto va a ayudarnos, no nos va a reemplazar. Yo por eso le veo de utilidad a esto. Por eso lo veo como algo práctico, como eso lo veo algo relevante para nuestra práctica. Pero bueno. De este lado tenemos que no es una P significativa. Y de este lado tenemos una P casi significativa. .05. .05. 49 para 49, los puntos, compañeros. Le explicaremos. Y para el que lo entienda, gracias por entender este chiste. En mi percepción, clínicamente no me parece que tenga significancia ahorita. Pero sí creo que nos da la apertura a entender que estas herramientas se están acercando a cierta mejoría o probabilidad de emitir ciertas hipótesis y resolver ciertos problemas. Yo lo dejaría como probablemente basado en este estudio no, pero está muy cerca. Pero yo diría que no. Vamos al intervalo de confianza. ¿Tú basarías tus decisiones en una IA? ¿Confiarías en ella? Ahí estoy un poco contrariado, ¿no? Como ya lo había mencionado Irving, tengo que tomar en cuenta esa opinión y claro que en algún momento se va a convertir estas inteligencias artificiales, definitivamente no nos va a reemplazar, pero en nuestra práctica clínica cada vez se va a ir utilizando más la inteligencia artificial para en el momento que nosotros estamos en medio de la guardia o al pase de visita, que nos dé alguna información, siempre y cuando, como lo vamos a mencionar siempre en este podcast, con una referencia para saber por lo menos de dónde viene esa recomendación, para que después nosotros, fuera del pase de visita o de la guardia, podamos hacer un análisis más extenso y que las inteligencias artificiales sigan siendo una herramienta con la cual nosotros podamos pelotear estas lluvia de ideas, informaciones, ¿no? Esta lluvia de ideas. Esa es una fortaleza. Ahora, estamos hablando de GPT.
pero no hay que quedarnos nada más con GPT, porque hay muchas otras herramientas. ¿Qué pasa si hicieran una herramienta diseñada para ayudar en la práctica clínica? Es decir, o sea, lo que quiero llegar es que GPT, por ejemplo, a los que hemos utilizado, se darán cuenta que habitualmente no te da una referencia. Gemini, por ejemplo, sí te pone al final tus links. Independientemente de esto, la respuesta no siempre es confiable. Y eso es lo que da miedo. O eso es lo que nos ¿Te das debería cuenta de... cómo hay conflicto Sí. de interés de mi amigo metiendo su pero- herramienta para que nos patrocine? Digo, se Tal entiende y vez. se agradece. Google, patrocínanos. Google. Pero, o sea, Yeti patrocina. Yeti. Patrocinan. piensa en eso. O sea, suena cual MIP, todo seguro de que tú le preguntas, oye, ¿ya quedaron los pendientes? Y te contesta con la mayor seguridad del mundo que todo está hecho. Cuando no ha hecho nada y solo está desayunando. Es decir, la inteligencia artificial te da una respuesta tan estructurada que tú lo crees. Sin embargo, si eres muy juicioso, si te vas a revisar esas referencias, aunque esté referenciado, no siempre está correcto. Entonces, ahí Como en la entrega de guardia, ¿no? Que dices Exacto. que están entrenando a un paciente y le preguntaste esto. Sí, sí lo pregunté. ¿Y qué te Sí. dijo? Que no. ¿Seguro? No. La clásica es que no trae estudios. Y como diría cierto personaje, si voy a su cama y encuentro, me fijo debajo de ella y hay montonal de estudios debajo de ella. Pero prosigamos. Entonces, en el mismo tenor de lo que estaba diciendo, lo interesante sería ver, o sea, ya sabemos que la IA tiene y va a tener la capacidad de darte respuestas con una confianza de un médico promedio, ¿no? Por así decirlo, o un médico que vaya saliendo de su residencia. Yo creo que eso no nos va a quedar duda, pero lo interesante es cómo adoptar todo esto a nuestra práctica clínica. ¿Y qué diferente tiene hacer esto a hacer una búsqueda en Google o en UpToDate? O sea, Google Académico, ¿cómo se llama? claro, o sea, Trip Database. a lo que etcétera. voy es que te puede dar una respuesta a lo mejor más rápida y te puede orientar a algunas otras, pues, ¿cómo decirlo? Papers, algunas otras bases de datos más rápido en vez de que en una búsqueda rápida, claro. O sea, no vamos a reemplazar esta búsqueda juiciosa, pero en el pase de visita que tú busques y que tú sepas que lo que estás encontrando ahí tiene un poquito más de valor. Que ya hay unas, ¿no? Ustedes me platicaban Sí. de unas que te desglosan los artículos. Sí, claro, pues, pero Pero vamos poniéndolo tajantemente. Porque aquí si nos ven es porque quieren que seamos concluyentes. No como algunos estudios, ¿no? Que no llegan a nada. Tú confías en ella. Tu intervalo de confianza. ¿En mi ex esposa? No. No. Ah, La IA tiene un adecuado intervalo de confianza. ¿No cruza la unidad? Definitivamente no. Para mí no. Para ti no. Para usted, Marvin. ¿No cruza la unidad? No la cruza. No cruza la unidad. 4, en la 4, de 4 La 4, ok. Aquí contundentemente podemos decir que para los tres tiene un intervalo de confianza que está de un solo lado de la unidad y está del lado de la IA. Entonces, esta va a ser una ocasión única en la que estaremos de acuerdo los tres en un resultado. Y ya para finalizar, muchachos y muchachas y muchaches, nuestra perla. ¿Cuál es el tesoro de la evidencia que encontraron estos cazadores? Estos Mythbusters. No pongan la canción, nos pueden evitar la monetización. ¿Cuál sería nuestro tesoro de esta evidencia de este artículo? Abuelo. Pues que surge, ¿no? Una herramienta más. O sea, si las primeras herramientas que nosotros teníamos en la práctica clínica eran ir a preguntarle a nuestro escrito de mayor experiencia, que también eso es parte de la medicina basada en evidencias, ir a preguntarle al de imagen. Espérame. Tu experiencia no es significativamente, no es estadísticamente significativa. Claro que no. La experiencia no es estadísticamente significativa. Se sabe. Y esto, ponlo en un reel, porque esto debe quedar muy claro. Pero dilo bien. ¿Ok? Dilo bien. Va de nuevo. Dilo bien, ¿cómo va? La experiencia clínica no es estadísticamente significativa. Claro que no lo es. Y claro,
que teníamos esas herramientas, ve, pregúntale a tu escrito, ve, pregúntale al de imagen que te ayuda a ver la tag, claro, y son herramientas que en su momento utilizamos, y ahora que tenemos bases de datos importantes como UpToDate, ambos, Dynamed, que nos ayudan al día a día de nuestra práctica clínica para no sacarnos de Abuelo, la manga. Tengo que detenerte un poquito. Sumarios. Ah, bueno. Hay que hablar de la nueva pirámide de la evidencia. Lo platicaremos en un episodio de preguntas y respuestas. Sumarios. Y entonces tenemos todas esas herramientas y vemos, ¿no? Cómo se acerca o ya nos alcanzó en ese sentido la inteligencia artificial como una herramienta más que nos va a estar ahí apoyando. Creo que ese es el tesoro, ¿no? Yo creo que el tesoro para mí es que va a reducir el error humano. En muchos sentidos, ahorita estamos analizando simplemente un benchmark, pero... Y aquí también ese es otro tesoro, que se quitan imágenes, porque es muy probable que cuando tengas una IA entrenada con imágenes, pues a lo mejor nos van a llevar de calle. Estabas mencionando un estudio en el cual actúan en sinergismo, que el mismo artículo que estamos ahorita analizando lo menciona en sus conclusiones. Sinergismo entre el clínico, entre el médico y la IA. Entonces, aquí... dentro de mi perla sería esa. Va a ser sinergismo con nuestra práctica y tenemos que encontrarle un lugar y perderle el miedo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo destaco del artículo. Para mi tesoro de la evidencia. Dime. No, o sea, debo decir que aquí para mí tesoro. existen 3 tesoros. Los primeros 2 son ellos que están aquí a mis lados. Y el tesoro de la evidencia es el siguiente. Como siempre, me gusta hacer una referencia a la evidencia. Referencia número 25 de este artículo. Mencionan una IA, no ChatGPT, en la cual se realiza un análisis de la evaluación de mastografías y su análisis en base al clínico y a la IA en conjunto. Y hay un mejor rendimiento diagnóstico al respecto. Entonces, ese sería el tesoro de la evidencia con el que me gustaría que se quede nuestro público y que lo sigan poniendo a prueba en su práctica día con día. Porque vino para apoyarnos y para que abracemos estas herramientas para mejorar nuestra práctica. Si no hay ningún otro comentario más que agregar, muchas gracias por su atención. Abuelo, doctor Adrián, Marvin, doctor Megacable o Irving, como prefieren decirle. Yo soy el doctor Omar, pueden decirme Omar. No tengo un apodo tan fuerte como para que me digan, por ahora. Pero no amigas Megacable va a haber conflicto de interés ahí. Correcto, no vamos a monetizar. Que cabe destacar que no hay conflicto de interés aquí, nadie nos patrocina, nadie... Pero si quieren patrocinarnos, por ahí un amigo dijo, en cierta parte vendrán ciertas publicidades, pero al final no será parte de... Les deseamos muy buena día, tarde o noche, que sea donde estén escuchándonos. Y por favor, pónganos en las distintas redes donde posteemos. Follow, síganos, arriba, coméntenos. Todo eso que dicen los grandes influencers. Y los no tan grandes. No nos consideramos ni cerca, pero síganos, pero principalmente, coméntenos. ¿Qué saben? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué opinan de esto? ¿Revisaron el artículo? ¿Lo van a revisar? Esto abre un diálogo para que ustedes también se involucren y esto sea mucho más y también fructífero. Eventualmente, pues me gustaría que también, digo, además de que sea a lo mejor una confrontación, como lo habías mencionado antes, bueno, por decirlo de alguna manera, también un micrófono abierto para todas esas personas que se han sentido ultrajadas o que tu tu adscrito te dice alguna barbaridad. Si tienen alguna sugerencia también de algún artículo o de algún tema en específico que quieran que desmenucemos con base en evidencia, creo que también vale la pena que sea pues como esas experiencias, ¿no? Digo, eventualmente lo haremos, pero también que quede ahí para que quede el micrófono abierto en ambos sentidos. Así es como la dosis tóxica. Podríamos. No, se lo metas. O la furalbúmina. Hola. Existen muchos elementos en la medicina
que van a generar discusión. Pero para eso es este foro, para generar la discusión y llegar a la conclusión con la mejor evidencia disponible, bien interpretada. Hoy hablamos de algunos elementos que son los ascritosaurios, o algunos R+. Pero hay un elemento que ha surgido nuevamente, un nuevo imperio galáctico. Para quien sigue Star Wars, una nueva primera orden. Y estos son los Met-tuiteros, a los cuales también invitamos a que se involucren en esta charla, porque muchos de ellos que, incluido yo, he seguido, me he dado cuenta de que no realizan un adecuado análisis. El pantallazo, nada más. El pantallazo, el screenshot, el tuitazo. Hagan de cuenta que es la portada del periódico, pero en medicina. Entonces también ellos vamos a desmentirlos. Si no están de acuerdo con nosotros, el foro está abierto para platicar con los 3 elementos que les platiqué. Evidencia bien interpretada y de forma respetuosa. Yo soy el doctor Omar Dávila. Marvin, abuelo, les deseamos muy buenos días, tardes o noches. Hasta la próxima. Hasta luego.